A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal. En los controles nos acompaña Víctor Mejía y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR750. 5:01, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión del CID manifestó su preocupación frente a las declaraciones estigmatizantes, el cierre de medios de comunicación independientes y los procesamientos judiciales contra periodistas en Venezuela. En un comunicado, la Relatoría hizo referencia a las declaraciones del primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, quien a través de medios de comunicación estatales exhibió afiches de periodistas señalándolos como ladrones y llamando a su búsqueda bajo esa calificación y a su criminalización. La Relatoría rechazó este tipo de señalamientos estigmatizantes, advirtiendo que acentúan la hostilidad contra la prensa. Para la Relatoría, la alta investidura de quien los han pronunciado y su reiteración implica la omisión de las autoridades de su deber de prevenir hechos de violencia contra la prensa, subrayó. En otras noticias, el exministro y ex coordinador del Comité Organizador de la Consulta Popular de 2020, Enrique Colmenares Finol, anunció que propondrán en los próximos días al presidente interino Juan Guaidó la convocatoria a una asamblea constituyente, luego del fracaso del referéndum revocatorio por decisión del Consejo Nacional Electoral. Bueno, depende de, como digo, la política es en función de las acciones políticas y de fuerza que tú establezcas. Si no hay una acción de fuerza política para que Maduro se vea obligado, esto no se va a hacer. Pero no salir con el revocatorio, que es muy fácil. El revocatorio lo hace el CNE y el CNE dijo, esto no se haga. Como la constituyente no la hace el CNE, la hace un tribunal electoral constituyente nombrado en la sociedad civil, por supuesto, eso ya le da una fuerza de respeto tanto nacional como internacional. Hablamos con una serie de expresidentes de países de América Latina y están de acuerdo, están dispuestos a ayudarnos. Y como le dije, tenemos que tener apoyo, lo he reiterado, de organizaciones internacionales, porque la única solución que tiene Venezuela es o nos morimos de hambre todos y se destruye este país para siempre, o buscamos esta fórmula de reconciliación, de respeto mutuo y de refundación del país para que Venezuela se salve. También En el estado Mérida, autoridades, profesores y trabajadores de la Universidad de los Andes manifestaron por la falta de insumos y la precaria situación de vida de los miembros de la comunidad universitaria, tal y como lo denunció el rector de esta casa de estudio, Mario Benucci. Hace una semana, los bomberos de la ULA encontraron en estado de desnutrición severa en su apartamento a la ciudad de Mérida al profesor Pedro José Salinas, de 83 años de edad, al lado del cadáver de su esposa, Isbelia Hernández, bioanalista, abogada y profesora jubilada de la ULA. Nuestros profesores, nuestros empleados, nuestros obreros están muriendo de hambre. Y nuestros estudiantes no tienen ni con qué sobrevivir en esta universidad. Estudiar en una universidad pública como las nuestras ya puede resultar tan costoso como estudiar en una universidad privada. Si un estudiante quiere comer, debe pagar. Si quiere transportarse a su facultad, debe pagar. Si quiere una fotocopia, debe pagar. Si quiere una residencia, debe pagar. Ahora, yo creo que el gran esfuerzo de todos los universitarios es mantener la universidad abierta, pero abierta como una forma de resistencia y de mostrarle al país que nos están desatendiendo, que se nos están muriendo nuestros profesores y por supuesto que la universidad cada vez más está declinando en su calidad. En el año 2021, señores, nos dieron apenas el 1% del presupuesto de... En el estado Zulia, habitantes del municipio de Miranda protestaron este lunes entre los constantes abusos de algunos efectivos de la Guardia Nacional durante operativos de seguridad desplegados en el sector, tal y como lo aseguró el defensor de derechos humanos en la región zuliana, Antonio Urribarri.
Las denuncias que hemos visto hasta este momento, es que efectivos de la Guardia Nacional son los que están practicando esto. ¿Ok? No estamos acusando a la institución de la Guardia Nacional, sino de algunos efectivos que están realizando este tipo de operativos. En otras noticias, activistas del movimiento LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos protestaron este lunes 31 de enero frente al Tribunal Supremo de Justicia, al final de la avenida Baral en Caracas, para exigir matrimonio igualitario en Venezuela, tal y como lo indicó el director de la ONG B Igualitaria, Giovanni Permatei. En materia internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este lunes. A pedido de Estados Unidos, junto a sus aliados de la OTAN, intentan disuadir a Rusia de no invadir a Ucrania al tiempo que prepara sanciones contra Moscú. Ante la amenaza de la invasión de Ucrania, pidió el domingo a Rusia que retiraran sus tropas y mantuvieran el diálogo con los países occidentales si realmente quiere reducir la tensión. Más de 100.000 soldados rusos están desplegados y Rusia realiza otros actos de desestabilización contra Ucrania, lo que contribuye a una amenaza a la paz, la seguridad internacional y la Carta de la ONU, denunció la embajadora estadounidense ante el organismo, Linda Thomas-Greenfield. Por su parte, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasil Nevencia, negó este lunes que su país tenga intención de invadir Ucrania en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y negó también que Rusia tenga desplegados a 100.000 soldados en las cercanías de la frontera con Ucrania. No hay invasión prevista, nadie lo ha dicho, si todo lo contrario. Dijo y añadió que tras esa información ampliamente vehiculada por el propio gobierno ucraniano y por los países occidentales, se esconde un engaño a la opinión pública con el fin de lavar el cerebro a los ucranianos e impregnarlos de rusofobia. Que convoquemos una reunión del Consejo de Seguridad con acusaciones infundadas que hemos rechazado y negado en repetidas ocasiones. Además, con mucha frecuencia, a menudo, de manera constante, hemos rechazado estas acusaciones. Además, el formato abierto para el debate que ha propuesto Estados Unidos sobre este tema extremadamente sensible hace que esto se convierta en un ejemplo de diplomacia megáfono, de trabajar en público y para el público. En otras noticias, el informe elaborado por la alta funcionaria Sue Graves sobre las fiestas celebradas en la sede del gobierno británico durante la pandemia asegura que hubo fallos de liderazgo y de juicio en el Downing Street y añade que no se debería haber permitido en algunos de esos eventos que tuviesen lugar. Pese a recordar que algunas de esas reuniones sociales están siendo investigadas por la policía, el informe es rotundo al afirmar que hay enseñanzas importantes que sacar de estos eventos que deben ser tratados inmediatamente en el gobierno, y eso no necesita que terminen las pesquisas policiales. Lo entiendo y lo arreglaré, expresó el Premier ante la Cámara de Comunes este 31 de enero prometiendo cambios administrativos en su operación en The Downing Street. Johnson anunció este lunes ante el Parlamento que emprenderá cambios en el funcionamiento interno del gobierno, porque pedir perdón no es suficiente, tras conocer el informe parcial de la alta funcionaria Sue Graves sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau reveló este lunes que contrajo coronavirus tras obtener un resultado positivo en un test realizado esta mañana, pero que se encuentra bien y seguirá trabajando de forma remota, siguiendo las normas de salud pública. Trudeau informó a través de su cuenta en Twitter que dio el resultado positivo y además solicitó a los canadienses que se vacunen y reciban las dosis de refuerzo contra el COVID-19. Mientras tanto, en Chile, las autoridades sanitarias notificaron este lunes más de 26.200 contagios de coronavirus, mientras que el país cuenta con 119.331 casos activos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y tras una semana con varios récords de infecciones diarias. Según el balance diario elaborado por el Ministerio de Salud chileno, en las últimas 24 horas se han confirmado 26.244 casos
casos, elevando así el balance total a más de 2.16 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Chile suma más de 26.200 contagios diarios y cuenta con casi 120.000 casos activos. De este modo, Chile enlaza 4 días consecutivos por encima de los 25.000 contagios y cuenta con una cifra récord en lo que refiere a los casos activos tras una semana en la que se ha llegado a notificar elevadas cifras de infecciones diarias que han rozado incluso los 30.000 positivos, tal y como lo confirmó este lunes el ministro de Salud chileno, Enrique París. Los casos confirmados por COVID-19 en los últimos 7 días varían en un 92%. Y con respecto a los 7 días anteriores, los casos confirmados, es decir, 14 días, varían en un 243%. En esta cifra hemos notado una disminución del aumento, no así a 7 días que se ha mantenido más o menos estable. Después de 2 años del inicio de esta crisis sanitaria que ha golpeado al mundo entero, hoy podemos decir que estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia. Y espero que se entienda así. Es un momento diferente, muy diferente al que vivimos con la cepa Delta, por ejemplo, o con la Gamma. Porque si bien debimos transitar inicialmente por un camino que nos dejaba muchas interrogantes y dudas en torno a cómo se comportaba este virus, cómo tratarlo, cómo enfrentarlo, hoy la situación es muy diferente. Hoy tenemos más certezas, más experiencia, más herramientas y mucho más evidencia científica. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes que sus hijos no tienen influencia en su gobierno, tras el escándalo de uno de ellos, José Ramón López Beltrán, por su vida opulenta en Houston, Texas. El mandatario minimizó las investigaciones que el viernes pasado reveló que López Beltrán vivió en Houston, en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa petrolera con contratos vigentes por más de $151 millones con el gobierno de México. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. En otras informaciones, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana anunció este lunes que suspendió a Burkina Faso de todas sus actividades en la organización hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país, como respuesta al golpe de Estado perpetrado por los militares liderados por el teniente coronel Paul Henry Sandaogo Damiba el pasado 24 de enero. Este ya advirtió que el orden constitucional volverá cuando así lo decida el pueblo. El Consejo decide, en línea con todos los instrumentos relevantes de la Unión Africana, suspender la participación de Burkina Faso en todas las actividades de la Unión hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país, anunció en un tuit el consejero que se encarga de atender los conflictos y cuestiones de seguridad dentro de la Unión Africana. Y en materia económica, el Fondo Monetario Internacional FMI y Banco Mundial informaron este lunes que celebrarán su asamblea anual en octubre de este año en Washington, en Estados Unidos, en lugar de El Market en Marruecos, como estaba previsto, y que lo acogerá en el 2023 debido a la continuada incertidumbre en torno a la pandemia. Los organismos, ambos con sede en Washington, anunciaron en un comunicado que la ciudad marroquí será la sede de la asamblea en octubre de 2023. Y en materia deportiva, el Everton de la Premier League anunció que el ícono y ex capitán del Chelsea, Frank Lampard, ganador de múltiples títulos de la Liga Inglesa y una Champions League, será el nuevo entrenador del equipo que milita el delantero criollo Salomón Rondón. La llegada del nuevo técnico resulta en todo una incógnita para el goleador de la Vinotinto, quien contaba con la confianza de Benítez tras haber compartido en distintos equipos con el dirigente español. El caraqueño deberá extender su buena racha goleadora si quiere ganarse un lugar en el equipo que cuenta con muy buenos delanteros. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.